vamos a darle una ojeada al interior del Sol, simplemente para ir fijando ideas. El Sol pues es una estrella de secuencia principal, tiene básicamente un núcleo donde se está generando las reacciones nucleares que producen pues principalmente fotones en forma de rayos gamma, producen también neutrinos, etcétera. De eso no vamos a hablar. Después de la zona central, el núcleo que está a 15 millones de grados Kelvin, tenemos una zona de radiación que poco a poco se va enfriando y se convierte en una zona convectiva. Una de las cosas, la zona convectiva es donde se mueven grandes masas del plasma que constituye el Sol hasta llegar a la atmósfera, la fotosfera, que es el disco solar que todos vemos todas las mañanas salir por el oriente y meterse por el occidente. Una de las cosas importantes que se puede ver de este esquema es, primero, la atmósfera del Sol está llena de actividad, está llena de fenómenos magnéticos como los filamentos, como los arcos magnéticos, como las prominencias, las manchas solares, las espículas. Y bueno, algo característico son, aquí están dibujadas unas magnetic rope pieces, como cuerdas magnéticas, las líneas de campo magnético. El campo magnético se está generando justamente en la interacción entre la zona convectiva y la zona, sería mucho más cómodo si esto funcionara, entre la zona convectiva y la zona radiativa por el cizallamiento del plasma, y entonces por fuerzas de boyancia estas líneas magnéticas, este campo magnético sale hacia la superficie formando estos arcos magnéticos que nosotros vemos después en manifestaciones como rayos X. Y eso va a ser importante para lo que estemos hablando. Estamos hablando de buscar en fenómenos fundamentalmente en la atmósfera. Bueno, una revisión de el output de la radiación solar. No, pero es que esto... no funciona. En fin, este es todo el rango de radiación que emite el Sol. El Sol emite desde ondas de radio, infrarrojo, y básicamente el radio y el infrarrojo estuvo demasiado no transparente, el cuadrito que marqué ahí. En la corona quieta emite radiación electromagnética, básicamente por partículas que se están moviendo, y esto se llama radiación térmica. Los dos cuadritos que puse ahí es porque precisamente es en lo que nosotros vamos a empezar a fijarnos en el observatorio de Sierra Negra. Desde luego el Sol emite también en luz blanca, en la fotosfera, en la cromosfera, en la corona, en las tres partes de la atmósfera solar. Emite radiación ultravioleta, extremo ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Y los rayos gamma es importante en fulguraciones solares muy fuertes, de mucha energía, se emiten rayos gamma que nos dan idea, primero, de procesos de frenado de partículas muy energéticas como el bremsstrahlung, pero nos da idea de la existencia de líneas de emisión de procesos nucleares. Entonces, hay reacciones nucleares en la atmósfera durante eventos muy energéticos. Y esto es algo, gracias, esto es algo que a lo que vamos a regresar después. Después, en cuanto a partículas, bueno, el Sol emite un viento solar, que es la expansión continua de la corona del Sol, que son principalmente protones hasta 2 keV y electrones hasta 1 keV, ¿no? Incluso hasta más, hasta 20 keV podemos encontrar protones. Emite partículas de baja energía,
en forma de choques o de transientes coronales. Y bueno, las abundancias de estas cosas están principalmente, desde luego, en los protones, el hidrógeno, helio, pero también hay pequeñas cantidades de carbono, nitrógeno y oxígeno, hasta 100 keV. Y emite partículas energéticas en fulguraciones solares, y aquí pues tenemos energías hasta 100 MB, perdón, al que le robé esta transparencia no está tan, o sea, en partículas energéticas pues podemos estar hablando fácil de unos cuantos cientos de MB, pero también estamos hablando de GeV, 10 a la 9 electronvolts. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de lo que estoy diciendo. Estas son partículas detectadas por el satélite GOES, flujos de protones, datos de 5 minutos durante octubre 28, 29 y 30, son los 3 días, 28, 29 y 30 de 2003. Si se acuerdan, muchos de ustedes recordarán que hubo una gran actividad solar en esos días. Y aquí tenemos uno de los eventos de protones más energéticos que hay. Y hay partículas en el canal de 10 MB, hay partículas en el canal de 50 MB, pero hay partículas también en el canal de 100 MB. Y los que han trabajado con detectores de partículas saben que los detectores de partículas siempre hablan de partículas mayores que. Entonces tenemos un flujo de partículas, de protones en este caso, mayores que 100 MB, esta es la verde, que sube el flujo 1, 2, 3 órdenes de magnitud en unos cuantos minutos. Y estas son las partículas solares que están llegando, por eso les decía que bueno, este límite de 100 MB me parece bajo. Hay un evento y hay otro evento de partículas solares que vienen. Bueno, hay muchos observatorios solares. Uno de los primeros observatorios solares que se hicieron fue en Pic du Midi, en los Alpes franceses. Es un observatorio que está como a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Y ahí fue donde Liot colocó su coronógrafo solar, y la primera fue en los 30, aquí está, sentado, y fue la primera vez que se pudo ver la corona del Sol sin la necesidad de un eclipse. Un coronógrafo es justamente un disco que se pone en un telescopio que tapa la fotosfera y nos permite ver lo que está fuera de la fotosfera, la corona. Este es el telescopio solar más grande que existe en el mundo, está en Kitt Peak, en Tucson, en Arizona, y tiene incluso un gran túnel, y este es el que produce imágenes del Sol en varias longitudes de onda a lo largo del día. Monitorea el Sol constantemente, pero principalmente se dedica a ver el cielo. Y también tenemos observatorios de radio del Sol. Este es el radioheliógrafo que se llama en Nobeyama, en Japón, más o menos a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Esta es una cosa inmensa. Yo no tomé nota de cuánto miden estas. A lo mejor tú sí sabes, Alejandro. ¿Perdón? Estos telescopios son de 1 metro, sí, pero yo me refería a la extensión. Ni idea, pero es grandísimo, no sé si haya un ser humano ahí para que vean la escala. Y esta es una antena muy parecida a la antena que están colocando en Sierra Negra. Esta tiene 45 metros de diámetro, la de Sierra Negra tendrá 50. Bueno, esto es un radiointerferómetro solar. Y bueno, no resistí la tentación de poner también un observatorio que está en Latinoamérica. Esto está en Argentina, cerca de San Juan. De hecho es el observatorio germano-argentino en San Juan, muy cerca de los Andes, como pueden ver. Y bueno, tiene 2 telescopios básicamente, un coronógrafo y un telescopio óptico. Hay muchos otros observatorios solares en el mundo, pero bueno, eso es solo un ejemplo. Pero para ver al Sol no se puede ver las emisiones en cualquier longitud de onda. Esta es una gráfica que nos está mostrando la transparencia de la atmósfera a la radiación solar. Aquí estamos viendo en longitud de onda, en centímetros. Esta es la zona de los rayos gamma, y si ven, los rayos gamma no penetran mucho más allá de los 40 kilómetros, penetran más o menos hasta la estratosfera en el mejor de los casos. Los rayos X se absorben muchísimo más arriba, ¿no? 140, 150 kilómetros, que caen bastante. Tenemos aquí la ventanita de la luz visible, la que
somos capaces de captar con nuestros ojos, y ahí sí es una ventana muy cerrada, si se fijan, es curiosísimo, ¿no? La atmósfera tiene transparencia justamente al rango de ojos visibles, de la luz visible. No es raro que entonces nosotros hayamos desarrollado unos ojos congruentes con eso, ¿no? Pues si la ventana estuviera en el infrarrojo, pues veríamos en infrarrojo, ¿no? En fin, el infrarrojo también se absorbe, y se absorbe bastante arriba, en los 30, 40 kilómetros, pero después tenemos una gran ventana en las ondas de radio. Y este es el rango importante del que vamos a hablar, el rango milimétrico de las ondas milimétricas. Entonces, para ver al Sol, para ver al Sol desde la Tierra, parados en la Tierra, o nos vamos a verlo en luz visible, o tenemos que verlo en ondas de radio. Y si no, para poder ver al Sol en otras longitudes de onda, lo que tenemos que hacer es construir satélites y verlo desde afuera de la atmósfera. Ahora, pues en nuestro país es difícil hacer esas cosas, uno a veces se asocia, le dan datos y demás, pero para hacer cosas en nuestro país pues hay que ver en alguna de esas ventanas, o sea, o en el radio o en el visible. Esta es simplemente para ubicar al Sol como cuerpo irradiante, aquí en una línea punteada, estaría la radiación de cuerpo negro, de un cuerpo a 5770, y si ven la radiación del Sol se ajusta bastante bien a eso en el visible, infrarrojo, etcétera. Ya en las ondas más pequeñas, cuando empezamos a entrar al ultravioleta, el extremo ultravioleta, el Sol se aleja de la radiación del cuerpo negro, hay procesos raros. Pero para poder entender los procesos más energéticos del Sol, lo que queremos ver es cómo varía esa radiación. La variación de la irradiancia del Sol en distintas longitudes de onda es lo que nos va a decir cómo es la dinámica del Sol, la que nos puede proporcionar información. Y si ustedes ven la variación con el ciclo de 11 años entre máximo y mínimo, pues es muy poca, ¿no? Aquí les marqué el visible, simplemente para ubicar. Esta es la parte del ultravioleta, el infrarrojo. Y si se fijan, las variaciones con el ciclo solar son pocas. Entonces, los fenómenos interesantes son fenómenos eruptivos en el Sol. Son fulguraciones solares, no ráfagas. Tuvimos ahí todo el mundo habla de ráfagas solares, pero por ahí tuvimos una discusión con Jorge y con algunos colegas hasta argentinos que decidimos que habría que llamarles fulguraciones solares, porque realmente esos son, ¿no? Son emisiones de luz, de radiación en general, que duran un cierto tiempo, alrededor de 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, muy intensas, emiten en luz visible, en extremo ultravioleta, rayos X, y generalmente tienen asociados protones energéticos. Entonces eso, digamos, se prende y llega a un máximo y luego decae y se apaga. Entonces no es una ráfaga es lo que suelta una ametralladora, ¿no? Una fulguración no es así. Entonces el nombre de ráfaga no es correcto. Son fulguraciones solares. Están muy localizadas en el espacio. Esta es una foto en rayos X que corresponde a esta foto en el H alfa, que es prácticamente una zona del rango visible. Y esta es un evento grandísimo que hubo en el Sol el 14 de julio del año 2000. Se le llama el evento del Día de la Bastilla, ¿no? Fue el día de la toma de la Bastilla. Esto emitió un chorro de partículas energéticas, causó perturbaciones en el medio interplanetario, etcétera. Este de hecho era un cinito, pero por andar de ladrón se me convirtió en imagen, porque se la robé a alguien. Era una cosa que se movía, duraba un minuto. En fin, emiten todo esto, la mayoría, casi todas las ráfagas, todas las fulguraciones solares emiten luz visible, pero las más energéticas emiten también rayos gamma entre 1 y 100 MB. Y esto me está empezando a hablar de procesos nucleares. Pero no solo emiten rayos gamma, emiten neutrones. Y hoy sabemos que emiten neutrones muy, muy energéticos, hasta 1 GeV. Y esto es algo a lo que hemos dedicado el Observatorio de Sierra Negra, y voy a tratar de explicarles qué hay. Bueno, primero, ¿por qué estudiar las fulguraciones solares? Bueno, son las explosiones de mayor energía en el sistema solar.
Las más energéticas tienen del orden de 10 a la 33 Hz. 10 a la 33 Hz son 3.6 por 10 a la 18 kilowatt horas. El consumo eléctrico de más o menos toda la humanidad durante ¿cuántos años, Rogelio? Ayer estuvimos calculándolo durante varios años. Si nosotros calculamos, vemos o comparamos esta energía con el consumo de energía eléctrica de todo el mundo, van a salir varios años. Y esto sale en unos cuantos minutos. Bueno, pensando en cosas que le hacen a la Tierra, tienen un efecto directo en la ionosfera terrestre y por tanto alteran la radiocomunicación. La ionosfera se usa para radiocomunicación. Como estamos ya en la era espacial, bueno, tenemos que decir que las partículas energéticas que emite el Sol son un factor de riesgo para naves espaciales y para astronautas. Entonces, pues hay que hablar de eso. Aunque nosotros no tengamos naves espaciales ni astronautas, pues ahí existe. Y una cosa muy importante desde el punto de vista científico es que hay procesos similares en otros entornos astrofísicos, como las llamadas estrellas ráfaga, los pulsares, que son estrellas de campos magnéticos muy intensos, los hoyos negros o los cuasares, que son objetos astrofísicos muy, muy energéticos. Entonces, estudiando estas ráfagas, pues podemos conocer, inferir lo que está sucediendo en estos otros lugares, y son, de hecho, estos son pues fenómenos básicos de la astrofísica, son problemas muy importantes de la astrofísica de hoy en día. ¿Cómo hay estos, cómo se dan en entornos astrofísicos, emisiones de tal energía que están concentradas tanto en espacio como en tiempo? Bueno, pues el Sol es un laboratorio astrofísico y lo podemos usar. Y lo otro es pues una oportunidad para estudiar procesos termonucleares. Hay reacciones nucleares en las fulguraciones solares, entonces podemos estudiar esos procesos a gran escala en el Sol, cuando aquí hay muchos laboratorios que lo están tratando de hacer. Bueno, vamos a empezar a ver más fulguraciones. Esta es una fulguración del 10 de abril de 1993, observada en rayos X blandos. Aquí está el SXT, que son las sombras o las luces rojas. Rayos X duros, que son las imágenes más blancas, digamos más intensas. H alfa, aquí está el H alfa, y esto está contrastado con estas líneas de contorno, que son líneas de contorno de emisiones de radio en 17 gigahertz, unos cuantos milímetros. Esto fue observado en Noveyama, en estas líneas de esta emisión en radio. Este es un magnetograma, o sea, el campo magnético. Las líneas oscuras indican polaridad sur, y las líneas, aquí está, y las líneas claras indican polaridad norte. Entonces aquí tenemos un arco. La interpretación de esto es que aquí tenemos un arco magnético y otro arco magnético, y la interacción de esos dos arcos magnéticos es lo que da lugar a la fulguración, y se da en la zona de reconexión. Ahí se da la fase impulsiva, y ahí es donde hay emisiones de radio en la longitud milimétrica, de longitud de onda milimétrica, y pues esa parte es importante para conocer las emisiones solares. Entonces, en Sierra Negra estamos apuntando a detectar emisiones solares en radio, pero también algo que tenga que ver con las partículas energéticas. Bueno, ahí está. Esta es la misma imagen que les mostré hace rato. El evento, este en particular es solo el evento del 28 de octubre del año pasado. Los tres canales, los mismos que sí ya les mostré, 100, mayor que 100 MB, mayor que 50, mayor que 10. Los protones y los electrones, esos que detecta el GOES, son afectados por los campos electromagnéticos del medio interplanetario, del Sol y del medio interplanetario. Entonces, cuando nos llegan a la Tierra o a un satélite, las observaciones que tenemos, las tenemos que interpretar en términos de qué es lo que pasó entre el Sol y la Tierra. Tenemos que hacer podríamos pensar en que tenemos que hacer algo así que se llama una deconvolución, ¿no? Los que trabajan en cosas de geofísica hablan mucho de deconvolución. Entonces tenemos que deconvoluir, y tenemos que darnos cuenta si había, qué tipo de perturbaciones había en todo este espacio, si había ondas de choque o
no había ondas de choque, en fin, hay que hacer todo un proceso de desenmarañar la información que nos está llegando de protones y de electrones, de partículas cargadas. Los neutrones no. Los neutrones son partículas que no tienen carga eléctrica, entonces nos llegan inalterados. Tal y cual los produjo el Sol, llegan a la Tierra, a donde se les pueda observar. Entonces, los neutrones son muy importantes porque tienen información clarísima del sitio de aceleración. Entonces, es la única, los neutrones solares, es la única información de partículas energéticas de cualquier objeto astrofísico al cual tenemos acceso hoy en día. Y que además, tenemos acceso a otra información, a mucha otra, pero la de los neutrones es importante porque esa viene inalterada. El espectro de los neutrones que llegan a la Tierra es el espectro de la fuente, y eso nos da muchísima información de lo que está pasando en el Sol. Entonces, los neutrones son importantes. ¿Cómo sabemos que se producen neutrones? Bueno, hay muchas evidencias. Por ejemplo, se observa la línea de 511 MeV que corresponde a la aniquilación de positrones con electrones, y estos positrones vienen de acá, vienen del decaimiento de los piones positivos, y para que haya piones tiene que haber reacciones nucleares, no hay de otra. Después se observa una línea muy importante, la línea de 223 MeV, que es una línea de captura de neutrones. Los neutrones los capturan el hidrógeno y producen rayos gamma con esta frecuencia, con esta energía característica. Pero se observan también líneas de rayos gamma que corresponden a desexcitación nuclear, en particular la línea del oxígeno 16 es muy importante, y la línea del carbono 12 está en 4.4, la del oxígeno 16 está en 6.1 MeV. Y también se observa rayos gamma del decaimiento de piones neutros. Este es muy importante, tiene un pico en 70 MeV y eso se observa también, pero bueno, desde 1 MeV hasta en adelante se observa. Y ahí está el espectro de rayos gamma. Este en particular es en una fulguración, no una muy buena, pero bueno, aquí están, en esta zona estamos viendo interacciones alfa-alfa y decaimiento y aniquilación de positrones. Aquí hay muchas líneas de desexcitación nuclear, en particular aquí está la N, esta línea de 223 MeV, que está muy ruidosa en particular en esta, pero ahí está la línea del carbono y ahí está la línea del oxígeno, las dos muy claritas. Estas son observaciones, y si me ayudan tantito, pues eso se parece mucho a esto, que son los cálculos teóricos. Bueno, lo que les voy a decir es que estos cálculos teóricos es muy difícil hacerlos. Hay que modelar la zona de aceleración, la zona de la fulguración con códigos MHD autoconsistentes, metiéndole las partículas, metiéndole las abundancias de carbono, oxígeno, nitrógeno, las correctas. Entonces, bueno, sí, tal vez no se parece demasiado, pero algo creo que sí hace mucho. Se ven más o menos parecidas. Ahí está la línea de los neutrones, la línea de la aniquilación de positrones, y en fin, la línea del carbono y del oxígeno. Y la forma del espectro se parece mucho. Es una lástima que este señor Ramati ya no exista, porque desde que él se murió, en el año 2001 fue que se murió, ¿no? Ramati. Y se murió junto con su colaboradora, una señora georgiana que estuvo aquí en México, Natalia Manzavite. Pues desde que ellos se murieron ya no hay nada nuevo bajo el sol, digamos, en cuanto a emisión de rayos gamma. Bueno, ellos hicieron un muy buen esfuerzo y creo que lograron entender bastante los procesos. Bien, los neutrones se producen por protones energéticos. Los protones causan las reacciones nucleares de las que hablamos hace rato y logran escapar de la superficie del Sol. Muchos de ellos, y algunos que logran escapar de la superficie del Sol, llegan a la Tierra. Este es el primer evento detectado en un satélite cerca de la Tierra el 21 de junio de 1980. En particular, lo que se está graficando ahí es el canal, digamos, mayor entre 25 y 140, pero detecta partículas de mucho mayor energía también. La sonda era la Solar Maximum Mission, una misión dedicada al máximo solar del siglo XXII, alrededor de 1980.
Y lo que podemos ver aquí, bueno, son las cuentas, ahí está coincidiendo con el inicio de la fulguración. Las escalas de tiempo aquí están en segundos, estos son como 10 minutos, del 0 aquí son como 10 minutos, entonces es más o menos la escala y ven que hay un incremento muy fuerte. Y aquí está puesta la energía de los neutrones en MB. ¿Cómo se calcula la energía de los neutrones? Simplemente calculando el tiempo que se tardó desde el inicio de la fulguración a que llegó al satélite, y sabemos la distancia en la Tierra al Sol, fácil, ¿no? Distancia igual a la velocidad del tiempo, ya. Y de ahí sacamos. Bueno, se ven en satélites, pero también se ven en la superficie de la Tierra. Y aquí tengo que hacer una pequeña digresión. Como dije, los neutrones se emiten contemporáneamente con protones. ¿Por qué? Pues porque son consecuencia de los protones muy energéticos que emiten los protones. Entonces vienen revueltos generalmente. Pero, afortunadamente, la Tierra nos proporciona una manera de desenredarlos, de desrevolverlos. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un campo magnético, y los campos magnéticos afectan a las partículas cargadas. Los protones son partículas cargadas, y entonces no todos los protones pueden llegar a todos lados en la Tierra ni de igual manera. Este es un mapa del mundo en donde se está mostrando, los cuadritos rojos son las estaciones de rayos cósmicos de monitores de neutrones. Ahí está México, ¿lo ven? Otras estaciones que les voy a pedir que se fijen: Inuvik en el mero norte de Canadá, Calgary, que también es en Canadá, Climax, que es cerca de Boulder, Colorado, y otras estaciones de las que vamos a hacer uso es Mount Wellington, que está aquí en Australia, y Kerguelen, que está en la mitad del Pacífico, en el Pacífico Sur. Y las líneas, ven números, son líneas blancas, 1, 2, 3, 7, 10, etcétera. Son líneas, como dice ahí, en donde la rigidez umbral o la energía umbral de las partículas es constante. Para cada punto de la Tierra hay una energía por debajo de la cual los protones energéticos, las partículas cargadas, ya no pueden llegar. Y bueno, esto haciendo modelos se puede estimar. Manuel Sandoval Vallarta fue el que inició estos estudios, y bueno, luego Ruth Gall se dedicó a esto. Todavía aquí hay quien colaboró con Ruth Gall en estos cálculos. Y bueno, entonces partículas de un GeV, y esto está en GeV, 10 a la 9 electrón volts. Partículas de un GeV o menos solo pueden llegar a esta zona de la Tierra. Si tienen entre 1 y 2 GeVs pueden acceder a esta franjita entre el 1 y el 2. Si tienen entre 2 y 3, etcétera. Y lo que vamos viendo es que conforme nos acercamos al ecuador, la energía de corte es mucho mayor. Y este es el ecuador de rayos cósmicos, 16 GeVs, está por ahí por Asia. De hecho, en Malasia están poniendo actualmente un monitor de neutrones que va a ser el que tenga la energía umbral mayor en el mundo. No sé si ya empezó a funcionar, estaba por empezar a funcionar. Entonces, cuando llegan juntos los protones y los neutrones sí van a sentir este efecto, pero los neutrones no. Los neutrones son partículas neutras, no pelan, ¿no? Se siguen y llegan a la Tierra. Este es el evento del 24 de mayo de 1990, que lo detectaron principalmente las estaciones del sector americano. México, Calgary, Climax, ¿se acuerdan? Que se las mostré. Deep River también es en el sector americano. Mount Wellington, esto es en Australia, esto es en Canadá, muy arriba. Y este es Kerguelen, en una isla en medio del Pacífico. Y ahí está la señal de los neutrones y la señal de los protones. México ve la señal de los neutrones, pero no ve la de los protones. Y si nosotros vemos esa primera señal, también está ahí un 2 sigma, que es, digamos, el rango de validez, qué tanto se sale de la desviación normal. En México es
mucho más intenso, por ejemplo, que en Calgary. Aquí está, una vez normalizada la intensidad a nivel del mar, etcétera. Aquí ven cómo va organizado. Climax es la estación que detecta el mayor número de partículas. Después sigue México, después sigue Calgary y después siguen todas. Bueno, la organización de la intensidad de estas partículas no se da con la latitud o con la longitud o con nada, sino se da con base en la profundidad atmosférica. La estación que detecta mayor cantidad de neutrones es justamente Climax, que es la que está más arriba en la atmósfera, 680 gramos por centímetro cuadrado, 3.200 metros sobre el nivel del mar. Después sigue México, que es 2.280 metros sobre el nivel del mar. Después sigue Calgary, que son del orden de 2.000 y tantos, etcétera. Y las estaciones que observan principalmente los neutrones son las que están en el lado americano. Las estaciones que están en Australia, en el Pacífico, prácticamente no ven nada, no ven los neutrones, pero sí ven los protones después. ¿Por qué? Porque tienen una rigidez umbral baja y sí son capaces de detectar los protones. Entonces, bueno, una de las conclusiones de esto es que sitios de alta montaña y cercanos al Ecuador son buenos para ver los neutrones solares. Porque además, en particular en México, los protones no llegan. Entonces, alrededor de México es un buen lugar para ver neutrones. Los aparatos, aquellos que les mostré, son monitores de neutrones, como el de la Ciudad de México, que son contadores proporcionales. En fin, en otros seminarios, al menos del grupo, hemos abundado en este asunto. Nada más quiero resaltar que son detectores de muy alta sensitividad, tienen cuentas la estadística es muy buena, pero uno de los problemas que tiene es que no resuelve la energía de las partículas que llegan y es omnidireccional, o sea, el cono de apertura es 50 grados, una cosa así, entonces está viendo para todos lados, entonces no puede particularizar valga la redundancia, en partículas que vienen del Sol. Y lo otro es que este detector responde tanto a protones como a neutrones, entonces hay que hacer todo un circo para desenredarlos. Con base en eso, el grupo de investigadores japoneses de la Universidad de Nagoya desarrollaron un detector que se llama el Telescopio de Neutrones Solares, TNS, que está construido con base en plásticos centelladores en el centro y contadores proporcionales en los alrededores. Y este telescopio es capaz de discriminar protones de neutrones, es capaz de medir la energía y también determinar la dirección de arribo. Para la dirección de arribo hacemos uso de estos contadores. Estos son contadores proporcionales que están rodeando a todo el detector. Los plásticos están metidos dentro y en particular en Sierra Negra tuvimos que ponerle unas placas de hierro alrededor y como ladrillos de plomo de como, ¿qué será, Alejandro? 5 centímetros, más o menos. ¿Por qué? Porque también podríamos estar detectando ahí positrones y electrones y esos no los queremos. Entonces eso es para sacar la radiación de baja intensidad en la que se cuela muchos positrones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues tenemos los contadores proporcionales rodeando al detector. Esos contadores proporcionales solo reaccionan a protones, no a neutrones. Entonces los contadores proporcionales funcionan como un veto para los protones. Entonces podemos distinguir protones de neutrones. Y la energía la resolvemos mediante discriminadores de altura de pulsos. La cantidad de luz que emite un neutrón, una partícula en un plástico centellador, es proporcional a la energía que trae. Entonces, si hacemos varias ventanitas de voltaje a la salida, podemos construir, saber de qué energía es cada una. Y bueno, la dirección la sabemos con las góndolas estas que están aquí abajo. Usamos estas dos para la dirección norte-sur y las otras dos las que están atravesadas para la dirección este-oeste. De esta manera, con coincidencia. Porque sabemos que en los centelladores los neutrones provocan también reacciones nucleares y emiten un protón, y el protón sigue más o menos la misma línea que traía el neutrón. Entonces podemos resolver energía, podemos discriminar protones de neutrones y podemos saber de qué dirección vienen. Entonces podemos saber exactamente si vienen de la dirección del Sol. Bueno, una vez que se hizo ese detector, empezó a poblarse el mundo en
muchos lugares y hoy en día tenemos 7 detectores de estos. ¿Por qué necesitamos alrededor del mundo? Bueno, para estar viendo al sol siempre, ¿no? Y para tener incluso, en la mayoría de las veces, al menos 2 detectores que sean capaces de observar las partículas del sol. Bueno, está uno en Suiza, otro en Armenia, en el monte Aragat, está uno en el Tíbet, en Bayín está desde luego uno en Japón, hay uno en Hawái, en Maquea, y otro en Bolivia, en Chacaltaya. Son 7 los que tenemos ahí. Ahí están más o menos las características de cada sitio. Los tamaños en área son distintos. En particular el de México tiene solo 4 metros cuadrados, solo 4 plásticos centelladores de 1 metro cada uno. El de Japón es enorme, tiene 60 metros cuadrados, pero aún así, si se fijan, las cuentas que da el detector de Japón son mucho menores que las que nos da Sierra Negra o Chacaltaya. ¿Y eso por qué? Pues porque Chacaltaya y Sierra Negra están mucho más arriba en la atmósfera. Este es el que tiene la mayor altura, solo 540 gramos por centímetro cuadrado. México es el segundo, 575, que son, bueno, Chacaltaya son 5.200 metros, Sierra Negra 4.600 metros. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito una historia de un evento que sí se detectó entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre del año pasado. Se detectaron 11 fulguraciones con emisión importante de rayos X y 46 con emisión de rayos X media. Tan es así que en Innsbruck, en Austria, se observó una aurora boreal. Innsbruck está menos de 40 grados de latitud, mucho más abajo del círculo auroral, que está a los 60, 62 grados de latitud. Entonces fueron emisiones muy importantes. Ahí está la lista de las más importantes, y en la que nos vamos a fijar es en esta, el 28 de octubre del 2003. De hecho, el 4 de noviembre también vamos a ver, si da tiempo, un cachito de esta, que ha sido la fulguración más importante en rayos X que se haya observado en toda la historia, X28. Bien, ahí está la fulguración del 28 de octubre de 2003, el inicio de los rayos X blandos es a las 9:51 y el máximo a las 11:10. Ahí están los protones, se observan alrededor de las 11, todos los canales de protones, desde 10 MBs hasta cientos de MBs, un chorro de partículas. Y ahí está el telescopio de neutrones solares de Gronergrad, el que está en Suiza, en el Matterhorn. Ahí está el incremento en el canal de partículas mayores de 40, mayores que 120, mayores que 80, 120 y 160. Todos muestran incrementos alrededor de las 11 de la mañana, un poco después de las 11. Si comparamos lo que vio Gronergrad en el canal de 40 MBs con lo que vieron algunos monitores de neutrones en la Tierra, que de hecho lo que estaban viendo principalmente era eventos de protones solares. Estos son 4 estaciones que están muy al norte o muy al sur. Inuvik y McMurdo están muy al norte en la Tierra, y South Pole y Cabo Smith están al sur. Lo que se ve es que los neutrones llegan antes que los protones en todos los casos. Armenia también vio el evento de neutrones, el mismo canal, mayor que 40 MBs. Este no funciona tan bien, entre otras cosas porque el diseño de los armenios es distinto. Los armenios son muy necios y no tomaron el diseño exacto. Entonces hay cosas que funcionan un poco raro, pero aún así los neutrones están antes que los protones. Y como también en el telescopio de neutrones solares se pueden medir partículas cargadas mediante las discriminaciones distintas, se puede ver aquí también que los neutrones que están en azul llegan antes que las partículas cargadas que están en rojo. Bueno, como conclusión, resumen de resultados de la fulguración está X17. El GLE es Ground Level Event. En español no tenemos una manera de abreviar. Evento de nivel de tierra, ¿no? Evento solar de nivel de tierra.
Ese evento de partículas ocurrió cuando los rayos X en GOES estaban en máximo. Las señales en Gronergrad y Armenia son anteriores a las señales de GOES. Los incrementos son anteriores al evento de protones, el GLS se usa principalmente para protones. Y los canales de neutrones en los telescopios de neutrones solares se incrementan antes que las partículas cargadas. Entonces, la conclusión es inequívoca: se observaron neutrones solares, no podemos decir que no se hayan observado. Entonces, bueno, el equipo, esto era para demostrarles que el equipo es capaz de ver neutrones solares. Y lo que pasa es que este ciclo solar no hemos tenido mucha suerte. Aquí está la actividad en fulguraciones de rayos X del ciclo solar anterior, y este es el ciclo presente. Como ven, es un ciclo de poca actividad y por tanto no hemos tenido mucha suerte. De hecho, desde que empezó a funcionar continuamente el monitor, sí. ¿El año pasado? Yo sé, ese es el evento que se detectó en Milagro, ¿no? Fueron los que reportaron ahora en París. En particular, yo no tengo información al respecto, pero sí, sí. Sí debe haber algún detector que lo haya visto, ¿no? Sí. En fin, este es el evento más importante que hemos visto desde la instalación de los datos continuos de Sierra Negra. Aquí están los datos de Sierra Negra y acá están los datos de GOES. Los de aquí abajo son partículas y los de arriba son rayos X. No se alcanza, seguramente ustedes no lo alcanzan a leer, pero es un evento que apenas llega a ser de los tipo X, es un X 1.8, o sea, es bastante baja la emisión en rayos X. Las partículas, pues no se podrían. El primer canal es electrones, Luis Javier. Bueno, el primer canal, el negro, es electrones. Se ve un incremento, pero no claramente asociado con la fulguración, y todos los demás canales de partículas son protones, y se ve que no hay emisión de protones, y obviamente en Sierra Negra no vimos. Estas son las líneas de más 2 sigma y menos 2 sigma, pues no hay ninguna señal significativa. Este es el evento más importante que hemos visto desde que Sierra Negra funciona. Pero uno que perdimos el 4 de noviembre de 2003 a las 19:30 horas tiempo universal, estuvo la fulguración esta récord, la de X28, y el Sol estaba prácticamente arriba de nuestra cabeza. Aquí en colores está el ángulo cenital, el coseno de hecho del ángulo cenital, o sea, 1, que es el rojo, es justamente cuando el coseno de teta es 0, justo en el cenit, y estábamos pues prácticamente la Ciudad de México, Sierra Negra, Chacaltaya, en posición muy favorable para observarlo. Bueno, lo que tenemos son datos del monitor de neutrones de Haleakala. Ahí está un incremento, estos son datos de 3 minutos, y el incremento es de 4 y tantos sigma, o sea, un incremento muy, muy significativo en Haleakala. En Haleakala tienen un monitor mucho más grandote que el mexicano, como 3 veces, ¿no? Ellos tienen 18 de contadores, nosotros tenemos solo 6, pero en México, aquí en Ciudad Universitaria, ahí está también el evento, está graficada la media en medio, en el color violeta fuerte, y en color violeta con línea más delgada está el 2 sigma y el más 2 sigma y menos 2 sigma, y claramente tenemos una señal que está más allá del 2 sigma. Desafortunadamente ni Chacaltaya ni Mauna Kea funcionaban en ese momento, hubo algún problema con alguno de los dos, y pues Sierra Negra no había luz, no teníamos energía eléctrica. Entonces, bueno, esto es nada más para llorar un poco con ustedes que perdimos ese evento, el evento más importante. Si hubiéramos tenido
energía eléctrica o alguna manera de tener nuestra propia energía eléctrica, lo cual estamos tratando de hacer en Sierra Negra, pues hubiéramos observado ese evento que ha sido el más importante, no solo este ciclo, sino de todas las observaciones solares. Pero bueno, bueno, ¿dónde estamos en Sierra Negra? Ya les eché mucho rollo de otras cosas, ahora vamos a ver un poco de fotos. Sierra Negra está en el camino entre Puebla y Veracruz, justo donde está la caseta Esperanza, donde va uno a empezar a bajar hacia Orizaba, todos los que hayan ido por esa carretera, ahí está, ahí se desvía uno a la derecha, y ahí está Sierra Negra. Sierra Negra es justo el cerro ese negro que no nos deja ver el pico de Orizaba, cuando vamos de Puebla hacia Veracruz. Y esta es la caseta, donde está el telescopio de neutrones solares, donde está en la misma plataforma donde están construyendo el gran telescopio milimétrico. Esta es una foto aérea, esta es la casetita donde estamos nosotros, para que se den cuenta del tamaño. Ahí hay un camión, ¿no? Para que vean nada más escalas de tamaño. No sé si hay alguna persona por ahí caminando. Pero bueno, esta es una foto aérea que me regaló Hugo Delgado cuando supo que iba a dar este seminario. Son las más recientes, las fotos aéreas más recientes que hay. Así estábamos en marzo de 2003, ahí está japoneses y mexicanos, y hasta un colado, ahí el maestro de obras que nada más estuvo observando a la hora de la foto, sí se apuntó. Entonces tenemos el equipo que es donación de la Universidad de Nagoya y la caseta que hoy tenemos. Si se fijan, aquello era una cosa desastrosa, ¿no? Era una caseta semi en ruinas, construida con polines y barrotes y demás, y con tabiques que se estaban agujerando y cayendo. Era un desastre aquello. Hoy tenemos un lugar más o menos decente. Ahí están las dos computadoras que controlan la adquisición de datos. Aquí están las góndolas de la parte de abajo, y lo demás no lo vemos porque esta es la pared de fierro que tuvimos que poner para tapar los detectores, que sí se ven en la parte de arriba, ¿no? Ahí se ven atrás los tubitos y se ven en azul las pirámides dentro de las cuales están los plásticos. Estamos funcionando. Este es el RT5, el sitio del RT5 está un poquito más abajo, son como 100 metros, no es la plataforma de la cima, es como 100 metros, pero este es un lugar más conveniente. Aquí ya está preparado el lugar para instalar el RT5, toda esa plataforma, digamos, es en principio cedida por el INAHOE para la UNAM, y por aquí está tirada la cúpula, ¿no? Todo esto es la cúpula, ¿no? Que está ahora por empezar a construirse, y este es el plato, que está bastante dañado, que está en el INAHOE en proceso de reparación. Pero bueno, el equipo fue donación de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Y bueno, este ciclo se llama Perspectivas de la Investigación en Geofísica, entonces hay que acabar con algo así como perspectivas, ¿no? Primero decirles que bueno, el Observatorio Solar Mexicano de Gran Altura, como le hemos llamado, el OSOMEGA, es una realidad que hoy en día ya opera. Ahí tenemos un detector que está funcionando 24 horas al día, bueno, no 24, por el momento funciona mientras haya luz de la CFE, pero estamos en proceso acá los compañeros están trabajando en un sistema de celdas solares para tener un respaldo de largo tiempo. El telescopio de neutrones solares es el primer equipo científico que funciona en Sierra Negra, y bueno, como ya les dije, es parte de una red mundial en la que pues, los mexicanos colaboramos con investigadores de otros 7 países. El RT5, la antena solar, funcionará en 2005 seguramente, y será el primer equipo con estas características que esté dedicado de manera permanente a la observación del Sol. La altura de los Omega lo hace el segundo en el mundo entre los observatorios solares. Y bueno, pues la UNAM, desde luego en colaboración con el INAHOE, cuenta hoy en día ya con un observatorio que es un observatorio de primer lugar mundial, espero que les haya convencido de eso, y que va a contribuir seguramente a conocer problemas fundamentales de la astrofísica contemporánea. Tenemos un observatorio de primer mundo, de tercer mundo. Y todo esto a un costo bajísimo, pero bajísimo. La UNAM ha gastado menos de $50,000 en este observatorio, y no creo que gaste mucho más de $50,000.
Si esto lo comparamos con los $800,000 que cuesta el equipo, más la construcción de toda la infraestructura, que son más de $5 millones, creo que es bastante bajo. O sea, hemos descubierto, afortunadamente, una ventana de oportunidad, bueno, gracias también al INAOE, que nos ha prestado un pedazo de sus terrenos y ha colaborado con nosotros de la mejor manera. Entonces tenemos a un costo bajísimo un observatorio de primer nivel en el mundo. Y lo otro es que, pues de que empezamos a ir a Sierra Negra, que esto estaba funcionando, han pasado nada más 3 años, no nos hemos durado una década, ni siquiera la mitad de un ciclo solar. Desafortunadamente llegamos tarde al máximo de este ciclo, pero esperamos que el próximo sea más interesante. Y bueno, pues es un proyecto importante. Si ustedes le suman costos, pues vean que sería comparable con los grandes proyectos de este país, si hubiéramos tenido que pagar completamente por él. Y pues nos ha llevado solo 3 años, entre el 2002 y el 2004. Bueno, creo que ahí le paro, ya hablé demasiado, pero si alguien tiene preguntas, pues hablamos más. Gracias.